Muy bien, continuamos entonces con nuestro curso de Introducción a la Teoría de Números. En esta ocasión lo que vamos a hacer es seguir profundizando un poco con el estudio del mínimo común múltiplo, que fue lo que vimos ya en el video anterior. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es ver algunas propiedades, ¿ok? Algunas propiedades interesantes de el mínimo común múltiplo. Recordemos que ya sabemos cómo calcularlo. O sea, ya tenemos una forma de calcularlo que es usando el teorema anterior, ¿verdad? Que nos decía que el mínimo común múltiplo de A y B era simplemente multiplicar A por B dividido en su máximo común divisor, ¿verdad? Entonces recordemos que calcular el máximo común divisor no es difícil porque tenemos un montón de propiedades, incluso el algoritmo de Euclides nos permite calcular esto bastante fácil. Entonces después, una vez que ustedes lo calculan, generalmente lo que uno hace es como simplificar con alguno de los que está arriba y después multiplicar, ¿ok? Si no les gusta simplificar, simplemente multiplican y después dividen, que es un proceso bastante sencillo, ¿ya? Así que la verdad es que no hay complejidad para calcular el mínimo común múltiplo utilizando ese teorema anterior. Bien, vamos a ver entonces ahora algunas propiedades interesantes como para profundizar un poquito más en este objeto. ¿Mm? Entonces, la primera propiedad que tenemos es que el mínimo, cuando trabajamos con el mínimo común múltiplo, no importan los signos, ¿sí? O sea, nosotros podemos modificar los signos a nuestro antojo, a como a nosotros nos acomodemos, ¿ok? Si yo quiero, puedo dejar todos los signos positivos, todos negativos, o uno positivo y el otro negativo. Eso es exactamente lo mismo, porque podemos cambiarlos como nosotros queramos. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo esta proposición. ¿Se fijan? O sea, me está diciendo que el mínimo común múltiplo de A y B es lo mismo que el mínimo común múltiplo de menos A y B, que el mínimo común múltiplo de A y menos B, y que el mínimo común múltiplo de menos A y menos B. ¿Se fijan? Es decir, podemos cambiar los signos como queramos. Generalmente, nosotros trabajamos con puros números positivos, ¿ya? Así que si en algún momento tenemos que calcular el mínimo común múltiplo de algún número negativo, no hay problema, los dejamos todos positivos, porque este teorema nos permite hacer eso. Y una vez que los tenemos todos positivos, ya uno se pone a jugar con eso. ¿Mm? Así que vamos a hacer la demostración. Ya, esta demostración es usando la definición formal, ¿ya? Entonces, supongamos que el mínimo común múltiplo de A y B, este se llama M1. ¿Ya? Supongamos que pongámosle el nombre M1. Ya, ¿qué condiciones tiene que cumplir M1? M1. Bueno, tiene que cumplir las definiciones del mínimo común múltiplo, ¿verdad? ¿Cuáles eran las definiciones? Que A tiene que dividir a M1, B tiene que dividir a M1, y si existe algún otro entero que lo divida, es decir, si A divida C, B divida C, y ese C es positivo, entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Que M1 tiene que ser menor o igual que C, porque se supone que M1 es el mínimo. ¿Se fijan? Entonces, supongamos que M1 es este mínimo común múltiplo, ¿ya? O sea, estaremos trabajando con este. Ya, ahora voy a definir a M2, ¿ya? Tengamos el mínimo común múltiplo de menos A y B. Menos A y B. Y a este pongámosle que se llama M2. ¿Sí? O sea, sería este. ¿Ya? Por definición, ¿qué tiene que cumplir? Las mismas condiciones, ¿no? Menos A divide a M2, B divide M2, y si menos A divide a C, B divide a C y C es mayor que cero, entonces M2 es menor o igual que C. ¿Se fija? Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Que estas dos cosas son iguales. Tengo que demostrar que M1 es igual a M2. Si se demuestra eso, entonces tendremos que el mínimo común múltiplo de A y B es igual al mínimo común múltiplo de menos A y B. ¿Se fija? Eso es lo que estamos viendo. Ya, ¿cómo se hace la demostración? Es bastante sencillo. Es simplemente viendo las definiciones que tenemos escritas. Fíjate. A ver, aquí hay que ver lo primero. Yo sé que A divide M1 y que B divide M. Voy a escribir eso. A divide M1 y B divide M1. Ya, este de ahí lo vamos a dejar intacto. Si A divide M1, estamos de acuerdo que menos A también divide M1, ¿verdad? También lo divide, ¿sí? Eso se cumple por propiedad. ¿Ya? Creo que incluso lo demostramos cuando vimos divisibilidad. Ahora, no hay ninguna ciencia en probar esto. O sea, yo sé que si A divide M1, significa que M1 es A por algún entero, no sé, por K.
Pero yo sé que esto es lo mismo que escribir menos A por menos K, ¿verdad? Porque menos con menos más. Así que igual quedamos en lo mismo. Y por lo tanto, A menos A divide a M. Y eso es todo. ¿Sí? Esas cosas de hacer como reescribirlo simplemente. Bueno, entonces tenemos que menos A divide a M1 y B divide a M1. Y yo sé que M1 es el mínimo común múltiplo, así que también es positivo. Fíjate que cumple estas condiciones de acá. Por lo tanto, ¿qué se tiene que cumplir? Que M2 tiene que ser menor o igual que M1. ¿Sí? Tenemos que M2 es menor o igual que M1. Tenemos esa primera desigualdad. Ya, ahora la idea es probar la otra desigualdad, que M1 es menor o igual que M2. ¿Se fijan? Para que así completemos las dos desigualdades y digamos que son iguales. Y otra vez, eso es bastante sencillo. Ocho. Se ahorra ahí. Ahí sí. Bien, otra vez, eso es bastante sencillo. Fíjate, yo sé que aquí que menos A divide a M2 y que B divide a M2. ¿Sí? Entonces voy a escribir eso. Yo sé que menos A divide a M2 y que B divide a M2. Este de aquí lo vamos a dejar guardado. Si menos A divide a M2, A también divide a M2. Otra vez la demostración es análoga a lo que ya habíamos hecho. ¿Sí? Y M2, como es un máximo, o un mínimo común múltiplo, M2 tiene que ser positivo. Entonces, fíjate, ¿qué propiedades se cumplen? A divide M2, B divide M2 y M2 es mayor que cero. Ah, entonces fíjate, se cumple esto, ¿no? A divide a M2, B divide a M2 y M2 es mayor que cero. Aquí simplemente sería como reemplazar C por M2, ¿se fijan? Por lo tanto, por la definición de M1, M1 tiene que ser menor o igual que M2. M1 menor o igual que M2. Y ahí completamos la desigualdad que nos faltaba, ¿no? Fíjate, M1 es menor o igual que M2, o sea, M2 es menor o igual que M1, y M1 es menor o igual que M2. Por lo tanto, la única opción, la única forma de que esto se cumpla es que los dos sean iguales. ¿Sí? O sea, efectivamente se tiene que M1 es igual a M2. ¿Mm? Y con eso estamos listos. Entonces ya probamos la primera parte. O sea, de estos cuatro casos que hay que probar, bueno, tres en realidad, ya probamos estos de acá. Ya, ahora hay que probar que el mínimo común múltiplo de A y B es igual al mínimo común múltiplo de A y menos B. ¿Ya? Así que aquí, permítanme, voy a borrar todo esto para hacer esa prueba. ¿Sí? Ahora voy a definir entonces a M3 como el mínimo común múltiplo de A y menos B, ¿no? Entonces, el mínimo común múltiplo de A y menos B lo voy a definir como M3 y este M3 tiene que cumplir las propiedades correspondientes, ¿no? Las mismas que hemos visto. A divide M3 menos B divide M3 y si A divide a C, B divide a C y C es mayor que cero, entonces M3 es menor o igual que C. ¿Ok? Las mismas definiciones. Este de aquí es M3. La idea ahora es probar que M1 es igual a M3. ¿Ok? Y ahí ya vamos a tener estas tres igualdades. Bien. Vamos a jugar entonces con esto. Otra vez, la prueba es la misma. Fíjate, yo sé que A divide M1 y B divide M1. Bueno, si B divide M1, menos B también divide M1. ¿Verdad? Se cumple eso. Y además M1 es positivo, porque es un mínimo común múltiplo. Entonces, si revisamos acá, fíjate, se cumple esto. A divide M1, B divide M1 y M1 es mayor que cero. Por lo tanto, M3 tiene que ser menor o igual que M1. Y M3 menor o igual que M1. Y tenemos esa desigualdad. Ahora vamos por la otra desigualdad. ¿Ya? Vamos por la otra. Aquí. Yo sé que A divide a M3, ¿ya? Sé que menos B divide a M3, ¿verdad? Pero si menos B divide a M3, también B divide a M3, ¿no? B divide a M3. Y M3 es un mínimo común múltiplo, así que es positivo. Mira, como tenemos estas condiciones, fíjate, A divide M3, B divide M3 y M3 es mayor que cero, por lo tanto M1 tiene que ser menor o igual que M3.
Y ahí tenemos la desigualdad que nos faltaba, ¿te fijas? Ahí está. M3 es menor o igual que M1 y M1 es menor o igual que M3, así que la única opción que queda es que sean iguales. Y con eso se prueba este tramo que está acá. ¿Sí? Eso es todo. Bien, nos estaría faltando un caso, que ese caso se probaría análogamente, ¿no? O sea, no hay tampoco mayor complejidad, pero podríamos hacerlo de otra manera. Fíjate, yo sé que el mínimo común múltiplo de menos A y menos B es igual a ¿quién? Mira, esta primera parte me dice que yo puedo modificar el signo de la primera componente y el mínimo común múltiplo se sigue manteniendo. Entonces aquí yo podría modificar el signo de la primera componente y esto se sigue manteniendo. Así que el mínimo común múltiplo de menos A y menos B es lo mismo que el mínimo común múltiplo, que puse una sola M, el mínimo común múltiplo de A y menos B. Ya, pero ahora la tercera parte de la igualdad, que sería como este segundo caso que probamos acá, ¿verdad? Me dice que yo puedo mantener fija la primera y modificar de signo la segunda y se va a seguir cumpliendo lo mismo. Entonces ahora yo podría aquí mantener la A en el signo y cambiar el signo de menos B y va a seguir teniendo la misma igualdad. Ah, entonces yo sé que el mínimo común múltiplo de menos A y menos B es lo mismo que el mínimo común múltiplo de A y B. Y eso es todo. Ya estaría aprobada la última parte. Listo. Ahora, si a usted no le gusta esta demostración, porque dice que a lo mejor es muy, no sé, trivial o no lo sé, pueden hacer la demostración más formal usando esta definición que tenemos acá. De la misma manera que lo hicimos, pero acomodándola a la de menos A y menos B. ¿Sí? Pero en realidad podríamos ya usar los casos anteriores que ya están probados, así que no hay ningún problema. ¿Sí? Insisto, esta propiedad me permite cambiar los signos del mínimo común múltiplo, como yo quiera. O sea, puedo tener los dos positivos, los dos negativos, uno positivo y los dos negativos, da lo mismo. ¿Ya? Generalmente, insisto, uno siempre trabaja con números positivos, así que esta propiedad me permite dejar todo positivo y listo. ¿Sí? Como para no calentarse la cabeza. Bien, vamos con otra propiedad. Vamos con algunas propiedades más interesantes también. Tenemos ahora otra proposición que dicen sean A y B enteros no nulos. Si A divide a B, entonces el mínimo común múltiplo de A y B es igual al valor absoluto de B. ¿Ya? Y además, el mínimo común múltiplo de A y B es igual al mínimo común múltiplo de B y A. O sea que el mínimo común múltiplo es conmutativo de alguna manera. Vamos a hacer la primera demostración. A ver, supongamos que A divide a B. ¿Ya? Entonces tengo que ver cuánto vale el mínimo común múltiplo de A y B. Bueno, por el teorema que demostramos en el video anterior, esto es lo mismo que valor absoluto de A por B dividido en el máximo común divisor de A y B, ¿verdad? Ahora, ustedes dirán, ¿y por qué le estoy poniendo valor absoluto a A y B? Bueno, resulta que nosotros en el video anterior hicimos la demostración suponiendo que A y B eran positivos, ¿verdad? Nosotros supusimos que A y B eran positivos, entonces por eso no le agregamos valor absoluto. Pero fíjate que ahora yo no estoy diciendo que A y B sean, eh, ¿cómo se llama? Que A y B sean positivos, simplemente estoy pidiendo que sean no nulos, así que podrían ser negativos también. ¿Ya? Pero insisto, da lo mismo porque como ya vimos antes, podemos cambiar los signos y dejarlo todo positivo. ¿Ya? Entonces no hay ningún problema. Yo aquí pongo valor absoluto como para hacer entender que esto es positivo, sí o sí es positivo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo nos queda esto? A por B, y abajo tengo el máximo común divisor de A y B. Nosotros demostramos ya antes que si A divide a B, el máximo común divisor es el valor absoluto de A, ¿verdad? Es el valor absoluto del que divide. ¿Ok? Este es el valor absoluto de A. Entonces, aquí, fíjate, arriba puedo separar por propiedades del valor absoluto de A por B, partido en valor absoluto de A, y esto lo puedo cancelar. Se puede cancelar porque yo sé que no es cero. Por aquí yo dije que A y B eran no nulos, no eran cero, así que puedo cancelar y solamente me queda valor absoluto de B. Así que efectivamente, si hay un número que divide al otro, el mínimo común múltiplo es el valor absoluto de el más grande, por decirlo así. ¿Mm? Del que es divisible por el más pequeño. Bien, eso estamos listos. Vamos con la segunda. Esto se puede usando la definición de manera sencilla. A ver, el mínimo común múltiplo de A y B
¿verdad? Supongamos que se llama M1. Este entero tiene que cumplir dos propiedades. A divide a M1, B divide a M1, y además, si A divide a C, B divide a C y C es positivo, entonces, ¿qué tiene que cumplir? Que M1 es menor o igual que C, ¿verdad? Esa es la definición del mínimo común múltiplo. Vemos ahora el mínimo común múltiplo entre B y A. ¿Se fijan? Es al revés. Este, pongámosle M2. ¿Qué condiciones tiene que cumplir? Las mismas, ¿verdad? Aquí B divide a M2, A divide a M2, y si B divide a M2, A divide a M2, y o sea, aquí era C en realidad, ¿no? Si B divide a C, A divide a C, y C es mayor que cero, entonces M2 tiene que ser menor o igual que C. Ahí sí, esa es la definición correcta. Bueno, veamos entonces. Fíjate, yo sé que B divide a M1, ¿sí? Ahí estaríamos cumpliendo este. B divide a C, que en este caso C sería M1. A divide también a ese M1, así que se está cumpliendo esto. Y M1 es un mínimo común múltiplo, así que tiene que ser positivo. Es mayor que cero, se cumple lo tercero. Ah, entonces como se cumple todo esto, necesariamente M2 tiene que ser menor o igual que M1. M2 menor o igual que M1. Bueno, análogamente, fíjate, yo sé que bueno, B divide a C, ¿verdad? B divide a C, bueno, no exactamente, sino que B divide a M2 y A divide a M2. Entonces se está cumpliendo esto, ¿verdad? A divide a M2, B divide a M2, y además M2 es mayor que cero porque es un mínimo común múltiplo. Como se cumplen las tres condiciones, necesariamente M1 es menor o igual a M2. Y otra vez tenemos las dos desigualdades, por lo tanto esas cosas son iguales. M1 es igual a M2. ¿Mm? Son iguales. Como son iguales, el mínimo común múltiplo es conmutativo. ¿Ok? Así que ya ahora, fíjate que con las propiedades que tenemos podemos cambiar el orden, podemos cambiar los signos, o sea, tenemos propiedades que son súper, súper útiles. ¿Mm? Veamos otra más. A ver, ¿qué dice esta propiedad? Sean A y B enteros no nulos y sea K un entero positivo. Entonces, el mínimo común múltiplo de K por A y K por B es lo mismo que K por el mínimo común múltiplo de A y B. Es decir, si yo tengo como un factor común, puedo factorizarlo y dejarlo afuera. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo quisiera calcular el mínimo común múltiplo de, no sé, 40 y 60, bueno, yo sé que el 40 lo puedo escribir como 20 por 2 y el 60 lo puedo escribir como 20 por 3. ¿Te fijas? Entonces esto en realidad sería, ese 20 lo puedo factorizar afuera, 20 por el mínimo común múltiplo de 2 y 3. ¿Te fijas? Entonces simplemente tendría que calcular esto y después multiplicarlo por 20. ¿Ya? Y sería como un poco más sencillo. En algunos casos esto es bastante sencillo porque nos ayuda como a reducir un poco los números. ¿Mm? Bien, eso es lo que me está diciendo esta prueba. Vamos a hacer la demostración y la verdad es que es bastante sencilla. Vamos a usar el teorema. A ver, ¿quién sería el mínimo común múltiplo de K por A y K por B? Bueno, esto va a ser exactamente lo mismo que valor absoluto de K por A por valor absoluto de K por B, para asegurarme que sean positivos, ¿verdad? Dividido en el máximo común divisor de K por A y K por B. Ya. ¿Qué puedo hacer ahora? Arriba, bueno, tengo, bueno, como K es positivo, puedo sacarlo del valor absoluto, ¿verdad? Entonces me queda K por valor absoluto de AB, ¿verdad? Esos dos de ahí los dejamos afuera y dejamos el A y el B en valor absoluto. Y de abajo nosotros ya probamos que en el máximo común divisor se puede factorizar el K. Así que yo puedo dejar K por el máximo común divisor de ahí. Como K es un entero positivo y es no nulo, podemos cancelarlo. Entonces, ¿qué me queda? Me queda K multiplicado por el valor absoluto de AB dividido en el máximo común divisor de AB. ¿Y esto quién es? Ah, por el teorema, esto es lo mismo que el mínimo común múltiplo de AB. Así que esto es lo mismo que K
por el mínimo común múltiplo de A. ¿Se fija? Así que efectivamente, si hay algún factor común, ese factor común se puede sacar del mínimo común múltiplo y queda todo mucho más sencillo. ¿Mm? Queda mucho más sencillo. Bien. ¿Qué ocurre con las potencias? También. No solamente los factores comunes, sino que las potencias comunes también se pueden sacar. Bien, entonces sean A y B números enteros no nulos y n un entero positivo. Entonces, el mínimo común múltiplo de A a la n y B a la n me dicen que ese n como que lo puedo factorizar. Bueno, no factorizar, sino que dejarlo afuera. Es lo mismo que el mínimo común múltiplo de A y B elevado a n. Ya, ese n se pone aquí. ¿Sí? Se pone ahí, o también ustedes podrían como poner así entre corchetito y poner el n afuera. Es exactamente lo mismo. Yo lo voy a dejar ahí. ¿Cómo se prueba esto? Usando el teorema. ¿Sí? El mínimo común múltiplo de A a la n y B a la n por teorema. Esto es lo mismo que valor absoluto de A a la n por valor absoluto de B a la n partido en el máximo común divisor de A a la n y B a la n. Bueno, por propiedad, nosotros demostramos que cuando trabajamos con el máximo común divisor podemos factorizar el exponente, o sea, podemos dejarlo afuera en realidad. ¿Ok? Y acá arriba, fíjate, estoy multiplicando dos enteros con el mismo exponente. Por lo tanto, por propiedad de las potencias, esto es lo mismo que el valor absoluto de A por el valor absoluto de B elevado a n. Y abajo también puedo dejar ese exponente afuera. Máximo común divisor elevado a n de ahí. Bueno, como tengo el exponente arriba y tengo el exponente abajo, esto es lo mismo que tener valor absoluto de A por el valor absoluto de B dividido en el máximo común divisor de A y B y todo eso elevado a n. Y esto que está acá es simplemente el mínimo común múltiplo de A y B por el teorema. Entonces, esto es el mínimo común múltiplo de A y B y eso está siendo elevado a n. Y ahí está. ¿Se fija? Así que cuando trabajamos con el mínimo común múltiplo también podemos dejar los exponentes comunes afuera. ¿Sí? Eso es lo que nos está asegurando de alguna manera este teorema. ¿Mm? Bien, vámonos con la última propiedad. ¿Ya? La última propiedad que relaciona de alguna manera el mínimo común múltiplo con los enteros primos relativos, que fue otro de los temas que estuvimos trabajando. ¿Sí? Este corolario es bastante interesante y es un corolario del teorema principal que vimos sobre el mínimo común múltiplo. ¿Mm? Dicen, sean A y B números enteros no nulos. Diremos que A y B son primos relativos si solamente si el mínimo común múltiplo de A y B es igual al valor absoluto de A por B. Bueno, ahí debería ser una multiplicación, ¿no? De A multiplicado por B. Bien, entonces este es un sí solo sí, así que la demostración hay que hacerla hacia los dos lados, ¿no? Entonces vamos a demostrar hacia la derecha. ¿Qué tenemos que suponer? Supongamos que A y B son primos relativos. Bueno, si son primos relativos, significa que su máximo común divisor es uno, ¿no? Su máximo común divisor es uno. Luego, ¿quién es el mínimo común múltiplo de A y B? Por teorema, yo sé que esto es lo mismo que valor absoluto de A por B dividido en el máximo común divisor de A y B. Pero como el máximo común divisor es uno, esto es lo mismo que A por B partido en uno y eso es simplemente valor absoluto de A por B. ¿Se fija? Entonces ahí está listo. O sea, si nosotros tenemos dos números enteros que son primos relativos, entonces necesariamente su mínimo común múltiplo va a ser, ahí sí va a ser la multiplicación. ¿Ya? Va a ser simplemente multiplicar los enteros. ¿Sí? En valor absoluto. O sea, si que siempre queden positivos. El valor absoluto aquí lo que está indicando es que son positivos. Eso es todo. ¿Sí? Porque acuérdense que el mínimo común múltiplo siempre tiene que ser un número mayor que cero. Entonces, ese valor absoluto que está ahí, lo único que está indicando es que es positivo. Y lo hemos usado antes, todo lo que hemos hecho antes con el valor absoluto es simplemente porque el valor absoluto indica que es positivo. O sea, no hay nada más detrás de ello. ¿Mm? Porque como las propiedades iniciales se probaron para números positivos, aquí tenemos que asegurarnos que los números sean positivos. Bien, ahí tenemos entonces la prueba de esa dirección, ¿no? Fíjate entonces que esto es bastante útil, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera calcular el mínimo común múltiplo de -6 y 7,
yo sé que cuando trabajo con mínimo común múltiplo puedo dejar los signos como yo quiera. Podría dejar esto todo positivo. Así que esto sería lo mismo que calcular el mínimo común múltiplo de 6 y 7. Y fíjate, como el 6 y el 7 son primos relativos, ¿por qué son primos relativos? Porque nosotros demostramos que cualquier número y el siguiente son primos relativos necesariamente. Entonces, esto es simplemente multiplicar 6 por 7, que es 42. Ese es su mínimo común múltiplo. ¿Se fijan? Cuando son primos relativos, es llegar y multiplicar. Si no, vamos a tener aquí que dividir por el máximo común divisor. ¿Sí? Que finalmente dividir por el máximo común divisor lo que está haciendo es como sacar esas cosas que tienen en común. ¿Ya? Esa es como la idea. Bien. Vamos a hacer ahora la demostración de regreso. ¿Sí? Supongamos que A y B cumplen que el máximo común, o sea, el mínimo común múltiplo de A y B es igual al valor absoluto de A por B. ¿Me fijas? Ahora estamos acá y ahora tengo que demostrar que esos enteros son primos relativos. ¿Sí? Por demostrar que A y B son primos relativos. Ya, ¿cómo hago esta demostración? Bueno, vamos a utilizar el mismo teorema fundamental con el que estamos trabajando el mínimo común múltiplo. Acuérdense, ¿qué me decía ese teorema? Que A por B, bueno, aquí en realidad es valor absoluto de A por B. Recuerden que nosotros supusimos que A y B eran positivos, por eso yo no puse valor absoluto en su momento, pero ahora sí. Es lo mismo que el máximo común divisor de A y B por el mínimo común múltiplo de A y B. Entonces ahora, si yo quiero el máximo común divisor, lo que puedo hacer es pasar dividiendo el mínimo común múltiplo. Entonces el máximo común divisor de A y B es lo mismo que valor absoluto de A por B dividido en el mínimo común múltiplo de A y B. Pero nosotros estamos suponiendo que el mínimo común múltiplo de A y B es el valor absoluto de A por B. Así que esto va a ser lo mismo que A por B dividido en A por B. ¿Y cuánto es esto? Es 1. Ah, ¿qué ocurre? El máximo común divisor entre A y B es 1. Por lo tanto, por definición son primos relativos. ¿Verdad? Recordemos que los primos relativos eran aquellos que tenían máximo común divisor igual. Entonces ahí está la demostración de la otra dirección. ¿Mm? Bien, con esto entonces ya tenemos una buena batería de propiedades. Estas propiedades vienen aquí de alguna manera a ayudarnos a calcular el mínimo común múltiplo, pero recuerden que aquí la propiedad fundamental es este teorema, ¿no? Aquí está la demostración del teorema. Y aquí está lo que les estaba comentando hace un momento. Fíjense que aquí en este teorema esto no está con valor absoluto, ¿verdad? Yo aquí lo he usado con valor absoluto, pero aquí, como demostramos el teorema, no. ¿Por qué? Porque yo aquí dije, si A y B son positivos. O sea, partimos suponiendo que ese A y ese B eran positivos. ¿Se fijan? Entonces, por eso, como aquí, por ejemplo, acá, yo dije que A y B son enteros simplemente. No dije que sean positivos, podrían ser negativos. Por eso es que aquí estoy usando el valor absoluto, para asegurarme que son positivos, porque el teorema que nosotros probamos es con A y B positivo. Entonces el valor absoluto me los deja positivos y ahí sí se cumple esta propiedad. ¿Mm? Eso es todo. Eso es toda la magia que está haciendo el valor absoluto. ¿Mm? Muy bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta me la dejan en los comentarios y ya nos veríamos en una próxima ocasión. Que estén todos ustedes muy bien.